conexión, ¿no? Perfecta. Siempre la línea no lo tiene. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan aquí en Santiago y esas muchísimas personas que desde este momento se conectan con nosotros por el streaming para ver nuestra cuarta sesión de este ciclo sobre los 6 meses finales de la Unidad Popular. Esta tarde tengo una especial alegría para quien ha compartido conmigo, yo con él, tantas horas de exámenes, de clases, de amistad. La alegría de presentar al profesor Enrique López, mi amigo, profesor de Historia del Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien ocupó cargos muy importantes en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, como secretario general y vicerrector, como decano en la Universidad del Desarrollo, una de las grandes figuras de la docencia y de la investigación en Historia del Derecho en Chile. Además, el profesor López trabajó, y estoy seguro que lo tiene como un orgullo personal muy grande, en el gobierno del presidente Augusto Pinochet por varios años, como jefe de gabinete de varios ministros del Interior. Querido Enrique, muchísimas gracias, porque sé que esta tarde, cuando nos hables de las relaciones entre el presidente Allende y la Corte Suprema, nos vas a dar una lección, una más, de tu conocimiento, tu aporte a la historia de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con toda la gente que en este momento está conectada con nosotros por el streaming. Un abrazo muy grande y muy bienvenido. Gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias, amigo Gonzalo, a quien yo respeto mucho y lo tengo en alta consideración. ¿Cómo pienso yo partir esta exposición? Haciendo primero unas 5 consideraciones previas, que pueden ser generales, ¿no es cierto? Y después ir al gobierno del presidente Allende, pero partir desde antes. Este problema con los tribunales de justicia y especialmente con la Corte Suprema partió de mucho antes del gobierno de Salvador Allende. Diríamos que ahí explotó, ¿no es cierto? Explotó el asunto. En primer lugar, destacar que en un Estado de Derecho existe, ustedes saben, la teoría de la separación de los poderes, que hoy día más bien se habla de distribución de funciones, es decir, que el poder es uno, pero son funciones distintas, como funciones de trabajo. Usted administra y gobierna, usted legisla, fiscaliza, usted administra justicia. Existe un elemento absolutamente clave para que de verdad haya un Estado de Derecho, ¿no es cierto? Por supuesto, esta separación, que primeramente la pensó Hobbes en Inglaterra, en su famoso ensayo del gobierno civil, y que después Montesquieu la tomó y la presentó en francés, en el espíritu de las leyes, y diríamos la acotó, no implica de que esta separación sea, por así decirlo, una separación como absurda, ¿no es cierto?, en que esté torsionado, ¿no es cierto? Tiene que haber una interrelación en beneficio del bien común. Entonces estos poderes están interrelacionados, están intercontrolados entre ellos verticalmente y horizontalmente. Esa es una cuestión de teoría política que quería, voy a poner un ejemplo de inmediato. En la época de la cual vamos a hablar, el presidente nombra a los jueces y a los altos magistrados del Poder Judicial, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, de una manera distinta a la que hay hoy día. El Poder Judicial propone penas o quinas, según sean los casos, y el presidente nombra. Hoy día es distinto, porque en la Corte Suprema la quina la hace la Corte Suprema, el presidente elige una persona de la quina y el Senado tiene que aprobar, ¿no es cierto? Es una fórmula
distintas, pero siempre resulta mixta, que es discutible, por supuesto, si se politiza o no. Eso es lo primero que quería señalar. En segundo lugar, señalar que el Poder Judicial es un poder técnico, porque administrar justicia es una cuestión de orden técnico, hay que saber, son magistrados, digamos, ¿no es cierto?, son magistrados. Y es un poder técnico que, como entiendo que manifestó en algún minuto ese gran político que fue incluso candidato a presidente, pero precandidato, Jorge Prats, Jorge Prats señaló que hay áreas dentro del esquema del funcionamiento del Estado que exceden lo político partidista mismo, y entonces su pega es de alta política. Nadie es excepto de la política partidista, obviamente, pero de la alta política, y lo aplico hoy día. Hoy día sería el Poder Judicial, sería la Contraloría General de la República, sería el Banco Central, ¿no es cierto?, el Tribunal Calificador de Elecciones. Son como oasis, ¿no es cierto?, como oasis que van quedando dentro del Estado. Y lo propiamente político, naturalmente, el presidente de la República, que administra y gobierna, y el Congreso Nacional, que es propiamente, por así decirlo, político. Esto no implica que estos poderes que estoy señalando estén exentos de la política partidista, que influye. Ellos estarían en la alta suerte de la polis. En la alta suerte de la polis. ¿Sabe qué más? Aquí nosotros estamos administrando justicia, ¿no es cierto? Me llaman la atención siempre los casos políticos, pero no. Resulta que administra justicia común a miles de personas, digamos, ¿no es cierto? Más llama la atención lo que dice en relación con la política. Quería dejar establecido esto también. El Poder Judicial ahora, y este es el último punto que quería plantear previamente, tiene una función propia, que es ejercer la jurisdicción, Y la jurisdicción, estimados, está definida en la Constitución, está en el Código Orgánico de Tribunales, porque eso es lo propio, pero está en la Constitución. Como el tema que nosotros vamos a plantear está en la Constitución de 1925, yo voy a leer el artículo 80. El capítulo dice Poder Judicial. Mire lo que dice el artículo 80. La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Exclusivamente. Ni el presidente de la República, que le un punto seguido, ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes o hacer revivir procesos fallecidos. Esta es la cuestión del 25 de Arturo Alessandri, ¿no es cierto? Esta es la que... Voy a salir un poquitito para que vean ustedes la diferencia. Veamos el 76 actual, cómo cambia, porque eso no cambia el esquema. Dice, la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas, aquí estamos igual. Y mire lo que agrega, y de hacer ejecutar lo juzgado. De hacer ejecutar lo juzgado. Son tres momentos. Conocer, resolver y hacer ejecutar lo juzgado. La diferencia entre 80 y el 25 es que está este tercer momento, hacer ejecutar lo juzgado. Eso es exclusivo de los tribunales, exclusivo de los tribunales, establecido por la ley y el presidente de la República, con que podamos abocarse. Digamos, aquí usted no va a crear nada nuevo. Yo personalmente no haría en eso, no sé. Ese lo querido que se hizo con la proposición que rechazamos era de loco, no sé, eliminar el Poder Judicial, por el loco, digamos, ¿no es cierto? No es una especie de, en fin, un servicio técnico, por así decirlo, un servicio técnico, no sé, como un impuesto interno, no sé, no sé qué cosa. ¿Qué ocurrió? Visto esto, entonces vamos a la explicación de fondo, lo que quiero ocurrir. Voy a hacer de nuevo también, como dicen los profesores ahora tan ciúticamente, que dicen los profesores, conducta de entrada, que se llama como un contexto. Es una introducción, eso sería, nada de conducta de entrada, una introducción.
Yo diría, mire, que esto, los conflictos, esto, se inicia en el gobierno de Frei Montalva. Por de pronto, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva ocurrió la única huelga que ha tenido el Poder Judicial en Chile, encabezada por después el que fue ministro de la Corte de Relaciones de Santiago, Dunlop, un gran juez y gran ministro. Huelga, fíjate. Nosotros entendemos, y lo dice la Constitución actual, que los funcionarios públicos no pueden ir a la huelga, se llaman jueces, pero son funcionarios públicos, servidores, los genéricos, ¿no es cierto? Y entonces hay un elemento que lo voy a agregar de inmediato también para contextualizar, es que el ambiente comunicacional de aquí en adelante, desde el gobierno de don Jorge Alessandri, es un ambiente comunicacional, como se decía, de periodismo amarillo. De periodismo amarillo. Y en este periodismo amarillo los jueces van a tener un papel de usted, los jueces, ahora usted, que es lo que les va a pasar. Entonces, por así decirlo aquí, nadie se salva del punto final, nadie se salva del siglo, de todos los diarios, digamos, que los más antiguos que hay presentes recordarán, digamos, ¿cierto? Recordarán. Hay como un detritus que se rebaja el sistema, se rebaja el sistema. Voy a decir, felones, mediocre, no se escandalicen, está grabado, pero lo que estoy diciendo yo es la verdad. Lameculos de la burguesía, pinganillas baratos, proxenetas de los capitalistas, putas, simplemente putas, cierro la comilla, espectuala, lo he tomado de los espectuales. Uno se le olvida, cuando usted está en este ambiente, comienza todo a rebajarse. Se pierde, no voy a decir los ataques contra el presidente Jorge Alessandri, un presidente anticorrupción de los más dignos que ha tenido Chile del siglo XX, pero simplemente arrasaron, digamos, con él, arrasaron con él. Y finalmente, en esto, fíjese, la Corte Suprema, salió una foto, no sé si el punto final del siglo, del ministro de la Corte Suprema, está muy compuesto, sentado, la forma ahí. En esa foto son 13 ministros de la Corte Suprema. Y el titular es este: viejos de mierda. Este es el ambiente, ¿no es cierto? Usted entenderá que el ambiente era equivalente entre el Congreso y el presidente, entonces con el Congreso, con la Contraloría, pero a mí lo que me corresponde es, digamos, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, y específicamente la Corte Suprema. Este es el ambiente. ¿Qué ocurrió? Había triunfado, y ustedes lo saben de más, en la pequeña isla de Cuba, frente a Estados Unidos, ahí la revolución cubana. No hagamos más cosas de eso porque no es el objeto de esta exposición. Y el año 1967, nosotros vamos a hablar del gobierno de Salvador Allende, 70-73, o sea, el gobierno de Frei, ¿verdad? Se celebró en La Habana la primera conferencia de OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad. Esa había sido fundada el año anterior, el 66, que impulsó la lucha armada, que según los estatutos será feroz y sin cuartel, con todas las formas de lucha, todas. Yo podría decir, no es ametralladora, sino que si hay que injuriar, que es una especie de ametralladora comunicacional, ¿no es cierto?, que yo simplemente liquido al que se me pone al frente, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Y en esas olas, Salvador Allende, que era presidente del Senado en ese minuto, fue nombrado director. Además, ese año ya los socialistas, el Partido Socialista, no estoy hablando del Partido Comunista, había acordado actuar, digamos, ¿no es cierto?, mediante la lucha armada, ya definitivamente, ¿no es cierto?, hay que examinar todos los discursos de Rodrigo Almeida, de toda esa gente, ¿no?
¿no es cierto? Y ahí está clarito. Por lo demás, esta gente siempre dice lo que va a hacer, ¿eh? Cuidado. Así que si alguno de nosotros se hace caído al cacho que no entiende lo que va a pasar, es de puro inocente nomás, ¿eh? De puro inocente. Y entonces ocurrió esto todavía en el gobierno de Frei Montalva, que el senador socialista Carlos Altamirano dio una conferencia en la Universidad de Concepción, y esa conferencia en la Escuela de Educación fue después publicada en Punto Final. Y comienza Altamirano a hablar del orden Bourdieu, de la explotación imperialista, en que en América hay 1.200.000 guardias nativos, dice, al servicio del Pentágono, bajo tutores yanquis. Este es claro lo que estoy diciendo, ese es el vocabulario. Entonces el ministro de Defensa de la época dice, perdón, pero estoy injuriando al ejército de Chile, ¿no es cierto? No, vamos con la querella, ¿no es cierto? Vamos con la querella, por la ley de seguridad interior del Estado. ¿Cómo que si fuera poco? Altamirano trata a Frei de inepto, de incapaz, de traidor, de vendido al imperialismo. Y entonces el ministro ahora del Interior, no el ministro de Defensa, lanza una segunda querella del ministro del Interior, que era Bernardo Leito. ¿No? Era Bernardo Leito. ¿Qué piden? Desafuero. El desafuero del senador. Para hacérselo corto, ¿no es cierto?, por haber hecho apología de la violencia, en fin, qué sé yo, va a la Corte de Apelaciones, y ahí sube, baja, qué sé yo, y finalmente la Corte Suprema confirma por unanimidad el desafuero. Especialmente por la segunda querella, por las injurias al presidente de la República, porque es bastante más grosero que lo que yo he leído, ¿eh? Era bastante más soez las cosas que decía. Altamirano fue detenido, estuvo 16 horas detenido, que sacó bastante culpa esto, estar detenido, y luego se fue de candidato a rector de la Universidad de Concepción, pero sacó 11 votos, ¿no es cierto? Y salió Stiglitz de rector de la Universidad de Concepción. Ante el desafuero, y aquí observen ustedes, viene el ataque, la contrarrespuesta, porque no se quedaron tranquilos. Y el senador Aniceto Rodríguez, que todos lo conocemos como el senador moderado, el 73, ¿no es cierto? Aniceto Rodríguez, el moderado, frente al Altamirano, que es cabeza caliente, digamos, ¿no es cierto? El otro cabeza fría, y mire, que negociar, digamos, ¿no es cierto? Pronuncia un discurso en el Senado, porque era senador, textual, dice, un grupo de personas instaladas en la Corte Suprema como parte de una sociedad de clases, con relaciones evidentes con muchos de sus miembros, con viejos latifundistas, vinculados a los negocios financieros, elementos de gran fortuna, con raíces indiscutibles en los clanes aristocráticos de este país, constituye un poder judicial intocable a la luz de las disposiciones. Nosotros parlamentarios estamos permanentemente sometidos a la más selva crítica, pero ellos no aceptan ninguna. Y a continuación, adivine qué viene. La acusación constitucional contra toda la Corte Suprema entera. Esto es una gobierno de Frei. Vea usted que estoy diciendo que lo de Frei es como, ¿no es cierto?, lo de Allende es como una culminación, ¿no es cierto?, pero eso venía de antes. Viene la acusación contra la Corte Suprema, con 80 carillas, tenía 80 carillas la presentación, ahora en una acusación constitucional, entre paréntesis, hay que hacerla, hay que pensarla, no sé, tiene fundamento, tiene carillas, tenía 80 carillas, por notable abandono de sus deberes. Los ministros de la Corte Suprema no asistieron al Senado a defenderse, sino que mandaron un oficio, seco, de 43 carillas. Esta acusación constitucional fue rechazada por 52 votos contra 25. Probablemente los que presentaron sabían que iban a perder, digamos, ¿no es cierto? Porque de repente las acusaciones se hacen sabiendo que uno va a perder, pero en fin, deja constancia, ¿no es cierto? Pero ustedes piensen y síganme lo que significa hacer una acusación constitucional contra toda la Corte Suprema. Y entre paréntesis,
los integrantes de la Corte Suprema de ese momento, todos después, todos van a ser presidentes de la Corte Suprema. Todos. Usted entenderá que eso dejó las relaciones en frío, absolutamente frío, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, yo quería hacer esto primero y plantearle esta circunstancia, ¿no es cierto?, para que tengamos un contexto más amplio, ¿no es cierto?, que la cosa venía de antes. El 4 de septiembre de 1970, y eso lo sabemos, elegido presidente Salvador Allende con primera mayoría relativa. En consecuencia, el Congreso Nacional debía elegir entre las dos primeras mayorías relativas y, digamos, ¿no es cierto?, se firmó, ustedes saben, el Estatuto de Garantías Constitucionales, que es una reforma constitucional del año 71, porque eso, recuerden que los presidentes se elegían en septiembre y los presidentes juraban en noviembre. O sea, ¿no es cierto?, no es como ahora que es marzo, casi no, la Constitución del 25. Y entonces llegaba el presidente Allende, enfocando lo que el gran historiador Mario Góngora llama una planificación global. Llevaba, recuerdan ustedes las 40 medidas, ¿se acuerdan que eran 40 medidas de la Constitución? Y que iban estas 40 medidas sin mucha, digamos, trabajo intelectual, eran frases cortas, un vaso de leche, bacán, niño, ¿se acuerdan? Y dentro de las propuestas, viene toda analogía, es coincidencia, de terminar con el sistema bicameral en Chile, en el Congreso, e instaurar un sistema unicameral llamado Asamblea Popular. Es pura coincidencia, es pura coincidencia. ¿Ah? En Chile, yo no sé si ustedes saben, el bicameralismo, la tradición del bicameralismo, porque las primeras constituciones, las más chiquititas, fueron unicamerales, que no tenían claro. Pero el bicameralismo comienza con O'Higgins en la Constitución de 1822. Y de ahí en adelante es la tradición chilena, ¿no es cierto? La tradición, como hablamos aquí, en la Constitución de 1822. ¿Dónde está el punto para pegar acá? Que ese proyecto no se presentó de inmediato, se presentó en 1971 al final. Y diríamos que estratégicamente se equivocaron, porque la elección de alcaldes y de regidores, que vino inmediatamente después de la elección del año 70, la Unidad Popular se acercó al 50%. Y si hubiesen presentado el proyecto en ese minuto, alguna factibilidad tendría, pero la dejaron pasar y después que presentaron el proyecto, por así decirlo, como que no le pusieron mucho color, no lo defendieron porque no era la prioridad. En el punto que a nosotros, de nuestra posición nos toca, es que esa Asamblea Popular iba a designar la Corte Suprema. Y entonces se pensó dentro de los proyectos hacer un diseño para que los ministros pudieran jubilar anticipadamente con algunas jubilaciones interesantes, ¿no es cierto?, de ponerle edad a los ministros de la Corte Suprema. Bueno, eso se lo pone en la Constitución del 80, a los 75, salvo que el presidente de la Corte Suprema cumpla, no sé, 75 siendo presidente, y en ese caso hay que esperar que cumpla su mandato, no siempre como presidente de la Corte Suprema, esa es la Constitución del 80. ¿Quiénes son los presidentes de la Corte Suprema? Don Ramírez Méndez Brañas, un príncipe, fue mi profesor un año en la Universidad de Chile, únicamente un príncipe del derecho, y como persona, pero seco, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Tenía claro que era el presidente de un poder del Estado absolutamente igual y equivalente al Ejecutivo y al Legislativo, porque este es un punto que lo plantea al comienzo. O sea, usted, yo creo que eso siempre hay que tenerlo presente, es un poder, pero nunca siempre, en tercer lugar, obviamente, en tercer lugar, porque él va allá, la gente lo mira, digamos, ¿no es cierto? No. Y el segundo presidente es don Enrique Urrutia Manzano. El segundo presidente es el presidente de la Corte Suprema en 1973.
a él le corresponde. Seco, pero seco, más seco que el desierto de Atacama, digamos, ¿no es cierto?, que el desierto de Atacama, en el sentido de que usted está hablando con autoridades, ¿no es cierto?, que se hace porque no veo por qué un ministro de la Corte Suprema o un presidente de la Corte Suprema se va a inclinar delante del presidente de la República o del presidente del Senado, si están absolutamente iguales, ¿no es cierto?, en su, vuelvo a repetir. Ministros de Justicia, todo esto antes de comenzar a decir cosas, ministros de Justicia. En primer lugar, don Lisandro Cruz Ponce. Don Lisandro Cruz Ponce, fíjese usted, había nacido en San Felipe, estudió en la Chile, fue ayudante de civil de don Arturo Alessandro y Rodríguez. Pero en fin, la gente cambia. Todo cambia, como dice la Mercedes Sosa, ¿no es cierto? Ministro de Juan Antonio Ríos, don Lisandro Cruz Ponce. Socialista, diputado. Adivinen a quién le tocó la primera acusación constitucional contra el gobierno de la Unidad Popular. Allá fueron con la primera acusación constitucional. Pero mire, el presidente Allende tenía la bendita costumbre de los que eran acusados constitucionalmente, los sacaba y los nombraba en otro cargo aquello. Cuando al intendente de Santiago lo intentaron desaforar, en paz descanse, murió hace 48 horas, don Alfredo Yuañán, ¿qué hizo el presidente Allende? Lo nombró director de investigaciones. Claro mismo. Lo saco, es más importante como director de investigaciones el intendente de Santiago. Y eso es burla, porque si una persona sale acusada constitucionalmente, y esto sería un resquicio legal, yo no puedo al mismo acusado y depuesto por el Congreso nombrarlo de ministro en otra cartera, porque eso es burlar el espíritu del Estado de Derecho, ¿no? Eso es el espíritu general del Estado de Derecho. Segundo ministro de Justicia, don Manuel Sangüesa. Don Manuel Sangüesa era del PIR. No sé si han oído hablar del PIR, un partido chiquitito, de que fue candidato a presidente Bozay. Bueno, el señor Bozay fue candidato por los radicales y el partido independiente radical era un grupo muy pequeño, el PIR. Y don Manuel Sangüesa, sí, un gran abogado de Concepción, fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción. En general son los ministros socialistas o radicales, presidente radical, no sé, radical. Después, el jefe de gobierno del presidente Edwin fue embajador en Hungría, tuvo cargo después Manuel Sangüesa. Y en tercer lugar, Julio Tapia Valdés, que había sido secretario del Congreso, rector del Liceo de Chillán, radical, y que tiene una frase simplemente monumental, que después se las voy a leer, digamos, ¿no es cierto?, para que vean ustedes al punto que habíamos llegado. La gente cambia. Cuando el presidente Jorge Alessandri le tocó dar cuenta al país, un 21 de mayo, administrativa, política y financiera del país, hubo algunos parlamentarios que avanzaron por el pasillo hacia la testera, donde estaba el presidente. Entonces, un grupo de funcionarios del Congreso se puso adelante a defender al presidente. Este Julio Tapia, en ese minuto se defendió, se puso adelante, como queriendo decir, no avanzan un metro más, digamos, que además están interrumpiendo al presidente que está hablando. Subsecretario de Justicia, no sé si saben esto, José Antonio Viera Gallo, subsecretario de Justicia, que había sido demócrata cristiano y después se había ido y se fue al MAPU y después se fue a no sé dónde. Sin opinión, digo mejor, ¿no es cierto? ¿No? Ahora vamos entrando. Dicho esto, puesto sobre la mesa todo lo que... Porque hay que recordarse, ¿no es cierto? Recordarse quiénes son los sujetos que eran protagonistas. Mire, yo creo que quedó claro, estaba bien claro desde el comienzo, que esta planificación global de la vía chilena hacia el socialismo, o la revolución con la empanada y vino tinto, era un intento totalitario. Y en el primer minuto no aparecía así, digamos, no aparecía así. Pero luego comienza a desvelarse esto.
a desvelarse. Recuerden ustedes que la reforma agraria en Chile, la primera, la hizo el presidente Jorge Alessandri Rodríguez. La hizo al final de su gobierno. Que fue por impulso de Estados Unidos, el presidente Kennedy, que él fue a Washington, en fin. No querían una nueva revolución cubana en América hispana. Y entonces, debe haber expropiado unos 63.000 hectáreas. Pero la segunda reforma agraria la hizo Eduardo Frei Montalva y expropió más de 3.400.000 hectáreas, pagando indemnizaciones a 30 años sin corrección monetaria. Y para los más viejos ustedes saben, ¿no es cierto? El profesor que habla, yo viví con peso, pasé al escudo, volví al peso, todo esto con una inflación desatada, desechicada. No somos Gonzalo Rojas, parece que se me fue ya. Se lo oí a él, habría que verificarlo. Y una persona recibieron 30 años después, no los dueños de las propiedades rurales que se habían muerto, sino los herederos, un cheque del Banco del Estado de $1. El cheque era de $1. Eso para que usted vea cómo se licuaba la indemnización. Entonces, expropiación sin indemnización correcta tiene otro nombre. Lo se llama expropiación, se llama confiscación. Confiscación. Existe un decomiso, bueno, aquí en el metro se están vendiendo cosas a la salida del metro, puede venir carabinero y se lleva, no se lleva lo que están vendiendo, no se los devuelve, a ni le pagan, eso se llama decomiso, comiso, ¿no es cierto? No, pero acá estamos hablando de propiedad rural. Al asumir el presidente Allende, fíjese que no hace Salvador Allende una nueva reforma agraria, sino que acelera la reforma, y la manera de acelerarla no es legal, sino la manera de acelerarla es vía tomas de las propiedades para forzar, ¿no es cierto?, tomas de propiedades de una manera imposible, digamos, ¿no es cierto?, director de la CORA, Jackson Scholl. Vaya los nombres, yo creo que hay que recordarlo, hay que recordarlo, Jackson Scholl. Después hubo otro, digamos, ¿no es cierto? Cuando llegamos, y aquí vean ustedes cómo comienza a aparecer el asunto más fino, a mayo de 1972, estamos en el gobierno de la Unidad Popular, el primer año del gobierno de la Unidad Popular, los que vivimos ese periodo, estimado, era un periodo que lo único que había era plata, porque el Banco Central no era autónomo, como hoy día, entonces emitía, sin fondo, lo único que había plata, todo el mundo estaba feliz, digamos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero al finalizar ya el primer año del 71, al final, el comienzo del 72, vino la contracción, ¿no es cierto? Eso por el lado económico. Se había creado un movimiento que se llamaba Movimiento Campesino Revolucionario. Y entonces se inició la ocupación de fondos que quedaban sin expropiar, incluso de las reservas de otros, de las reservas que había que eran 80 hectáreas de riego básico equivalente. Y la ocupación comenzó por los fondos de la zona de Melipilla y San Antonio. Ocuparon unas 200 personas, entraron, ocuparon los fondos, ocuparon las casas, ¿no es cierto? Y el juez de Melipilla pidió ayuda policial y dio orden de detener a 44 campesinos que obviamente estaban usados, eran extremistas de la propiedad, los declaró reo por usurpación. No sé si han oído la palabra usurpación, que algunos dicen el derecho a la usurpación pacífica, así se habla hoy día. No estoy yendo del tema, porque acá, el derecho a la usurpación pacífica. Este grupo, además, estaba respaldado por unos 200 milistas. El MIR se había creado en la Universidad de Concepción, al final del gobierno de Jorge Alessandri y comienzo de Frei. Había socialistas, mapucistas, con orquietas, con garrotes, se tomaron, adivine usted, el juzgado
tomaron como rehén al magistrado y a los 6 funcionarios. Los injuriaron de la manera más soez, estamos en mayo de 1972, y los amenazaron con ahorcarlo. Hay fotos, a caballo, tomándose, rodeando el cuerpo. Entonces, el intendente de Santiago, Joanian, ordenó a Carabineros no intervenir. No intervenir. De manera que una vez tomada era muy difícil, ¿no es cierto?, desocuparla. Estamos hablando legalmente, ¿no es cierto? Si las cosas de hecho, los dueños podrían, en algunos casos se defendieron, pero es una cuestión de hecho, no de derecho, ¿no? Y entonces el subsecretario de Justicia, José Antonio Viera Gallo, se trasladó a la zona y les afirmó a las personas que las habían, digamos, declarado reas, que no se preocuparan, que estarían libres, que esta era la justicia burguesa. Y que si lo condenaban, el compañero presidente los iba a indultar inmediatamente, así que les da lo mismo que estuvieran presos. Además, el subsecretario Viera Gallo trató de la manera más descortés y violenta, pero violenta desde el punto de vista de hablar a gritos, el juez Mario Olate, que queda inscrito, ¿no es cierto?, que queda inscrito en la historia de Chile, porque fue el primer magistrado, digamos, ¿no es cierto?, capturado, fue tomada naturalmente que esto se mira, digamos, ¿no es cierto?, se mira desde la Corte Suprema, y comienza la Corte Suprema a sacar declaraciones, ¿no es cierto?, a sacar declaraciones, acuerdos. Debo advertirles que la mayoría de los acuerdos, la mayoría, son por unanimidad. Salvo alguno que hay un voto disidente que en un puntito dice, mire, yo pienso esto, yo pienso esto. Esto que estoy hablando ocurrió en mayo de 1972. Y en julio de 1972, miren ustedes, hay un mitin frente al Palacio de los Tribunales, en lo que se llama la Plaza Mombaras. Entre el Congreso y la Corte Suprema hay un monumento donde está don Manuel Montt, que don Manuel Montt, además de presidente de Chile, fue presidente de la Corte Suprema, porque y fue acusado constitucionalmente también, esa acusación fue rechazada. Y de pie está su gran amigo, compañero de curso del Instituto Nacional, don Antonio Vara, porque el candidato a presidente no era Pérez que salió, sino Antonio Vara, pero por razones políticas lo dejaron Antonio Vara, ¿no? Esa plaza es una plaza que dice, está ahí no como presidente de la República, don Manuel Montt, sino como presidente de la Corte Suprema. Y vaya carácter que tenía don Manuel Montt, pues, Y entonces se hace una concentración en la plazoleta, porque no es una plaza, es una plazoleta, Mombaras, entre el Congreso. Y en esa concentración, en que hay un exministro destituido del Interior, Hernán del Canto, no sé si a alguno de ustedes le suena también, Hernán del Canto, y comienza, esta es la terminología, por eso que cuando Martí dice, jueces vendidos, se lo dice en su cara, están arriba de las oficinas, jueces vendidos, ladrones, corrompidos, guarida de momios, y se dan cuenta hacia el otro lado, las vacas del Parlamento, con el respeto que nos merecen las vacas. Textual, todo textual, es que este es el lenguaje. Usted entenderá, vuelvo a repetir, que cuando usted se rebaja este lenguaje, puede decir cualquier cosa, digamos, ¿no es cierto? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, viejos carcamales de la Corte Suprema, esto es lo que me importa. Viejos carcamales de la Corte Suprema, que tienen los días contados y serán los primeros en ser llevados a los tribunales populares. ¿Por qué? Porque una cosa que yo no he dicho es que se presentó otro proyecto al Congreso para crear los tribunales populares, pero para no espantarle pusieron tribunales vecinales. A tribunales vecinales. El proyecto de ley y partió su tramitación en el Congreso, pero a poco andar todo el mundo se dio cuenta que no era posible y lo dejaron.
un poco como el de la Asamblea del Pueblo, como el de la Asamblea del Pueblo. Entonces, dice Hernando del Campo, los alcahuetes, el Comité Central de la Burguesía, del Mercurio. El Mercurio estaba, ustedes saben, ahí, a media cuadra, una cuadra de cerca del edificio del Mercurio. Apedrearon los tribunales, apedrearon los vidrios. ¿Se fija usted? Paralelamente a esto, mire, hubo un señor de Mir, de apellido Villalobos, y él se hacía llamar el comandante Miquel. No sé si ustedes también, algunos de más edad lo recordarán. Y entonces crean los tribunales vecinales de hecho y lo ensayan en algunas cuadras, en lo que sería la Municipalidad de Santiago, pero para el lado de Independencia. Entonces ya alguien robaba de hecho, los vecinos elegían una especie de jurado para sancionar a este sacerdote porque la justicia era burguesa, digamos. Mire, todo lo que yo he elegido estos puntos para ponerlo, porque naturalmente usted entenderá, hay muchos más. La parte más embromada es la de la toma de las propiedades agrícolas, porque es del sector rural, y de las grandes industrias, que fueron tomadas, más estaban intervenidas con un decreto ley, el 528, que era de la República Socialista, el año 82. Con ese decreto ley del año 82 lo usaron y nombraron interventores en la empresa. Entonces, ¿qué ocurrió? Que aquí la Corte Suprema comienza, por así decirlo, a tomar nota y comienzan las cartas, los acuerdos entre el presidente de la República y el Congreso. Yo diría aquí, digamos, ¿no es cierto? Fíjese que estas notas, yo voy a leer algunas cosas, se las voy a leer para que vean ustedes, no es largo, son todas del año 1973. Y el lenguaje de la Corte cada vez se va poniendo más seco. Se va poniendo más seco. Y en mayo de 1973, dice la Corte Suprema, esta Corte debe representar a su excelencia por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa y la ilícita intromisión en asuntos judiciales. Por enésima vez. Porque luego, en otro texto más adelante, voy a volver a decir, por enésima vez, dice, el inminente quiebre de la juridicidad. El inminente quiebre de la juridicidad. Yo te recuerdo, porque fíjese que el 73, el profesor que habla, está estudiando Derecho. Entonces, en el primer año, entonces, me recuerdo que vi el titular en el Mercurio. Yo le dije pero la Corte Suprema, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Nada. Está diciendo que hay un inminente quiebre de la juridicidad. Si esto no, ¿no es cierto? Se quiebra el sistema, ¿no es cierto?, institucional. Es decir, que efectivamente no se pone, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Miren ustedes, por favor, el lenguaje de la Corte Suprema. Esto es en junio de 1973. Vayan sacando ustedes las conclusiones, cómo vamos, junio, julio, agosto. Las declaraciones se van asentando, el lenguaje. Y de repente, mire, lindante la Corte, en esta terminología, el presidente, le dice en el acuerdo, ha asumido la tarea difícil y penosa para quien conoce el derecho solo por terceristas.
fíjese lo que está diciendo, dice, perdón usted doctor, y usted no sabe absolutamente nada porque las declaraciones se las redactaron otros, ¿no es cierto? Que todos sabemos, los amigos de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto? Difícil y penosa para quien conoce el derecho solo por terceros, de fijar a esta Corte las pautas de interpretación de la ley que competen exclusivamente a este poder, según lo mandan los artículos 80, y yo lo leí, y cuarto de la Constitución Política del Estado, por si el presidente no lo sabe, todavía no derogados, y que se los recordamos, la facultad de juzgar. ¿Se lo repetimos o se lo olvidó? Eso es porque, mire, esta carta fue tan fuerte que el presidente la devolvió el sobre con la carta. El ministro, el secretario general de gobierno, que era Aníbal Palma, se acordarán ustedes, fue ministro de Educación también, Aníbal Palma le dijo, mire señor, devuelva a la Corte Suprema sin abrir por insolente. Por insolente, porque está tratando para usted que conoce el derecho solo por terceristas. Porque algún tercero le dijo lo que tenía que hacer, porque usted no tiene idea de lo que está hablando, de lo que está firmando, pero claro, usted entenderá que el presidente tenía asesores legales, Salvador Allende, que no eran nada de tontos, uno de ellos, que era el presidente del Consejo de Defensa del Estado, que él es el que descubrió los requisitos legales de los decretos leyes de la República Socialista del año 32, y le dijo, presidente, a usted nunca le van a dar facultades del Congreso porque no tiene mayoría. ¿Y para qué quiere la mayoría del Congreso? Si tiene los decretos leyes que están vigentes de la República Socialista del año 32, del año 62. Utilice los del año 32, pues. Y el Congreso, claro, da lo mismo. Da lo mismo. Esto lo contestó el presidente Allende. Y sabe lo que contesta, mire el nivel ya. Que los ministros de la Corte Suprema, cuando van a hablar con el presidente, van solo a hablar para pedirle beneficios personales. Vienen, no sé, para que nombre fulano, para que nombre berengana, ese nivel está. Y la Corte le dice, perdón, es que nosotros no vamos porque nos guste, es porque hay una ley que dice que algunas materias que son del Poder Judicial, los ministros de la Corte Suprema tenemos que participar y tenemos que ir a la moneda, no vamos a la moneda porque quedamos, no sé qué, a mi hijo lo nombre notario. Pero tenemos que vaya ahí el tío de Salvador Allende, digamos, ¿no es cierto?, es la ofensa que le hace a los ministros. Ahora, ¿qué ocurrió? Para ir, como por así decirlo, redondeando. Ustedes saben que había un aspecto todavía, antes de terminar, pero gravísimo. Y está en lo que dije cuando partí de la exposición. La jurisdicción tiene tres momentos. Es una cuestión jurídica. Conocer, resolver, y dice la Constitución del 80 ahora, hacer ejecutar los juzgados. Esta última palabra, que la facultad del imperio, hacer ejecutar los juzgados, no estaba en la Constitución del 25. No estaba. Entonces, ante las querellas y demandas civiles por restitución de propiedades tomadas y todo eso, porque la gente naturalmente se defendía y se defendía ante los tribunales, ¿no es cierto? Se defendía ante los tribunales. Varias veces la Corte Suprema resolvió a favor de las personas que le habían usurpado las propiedades, numerosas veces. Que había que desalojar, por ejemplo, medios de comunicación. El Rancagüino, no sé si alguien de ustedes, el diario de Rancagua, clásico, el Rancagüino estaba tomado. La discusión de Chillán tomada. El sur de Concepción tomado. Entonces lo que se pedía era que desalojaran las torres. Fíjate, la Corte Suprema eso accedió. Pero ¿qué ocurrió? Adivine qué dijo el ministro del Interior.
perdón, esas sentencias no se cumplen. Las sentencias no se cumplen porque hay elementos externos para el bien común que hacen necesario dilatar el cumplimiento. Dilatar el cumplimiento. Fíjense la Constitución actual, que para ser ejecutados los juzgados, la Corte Suprema o los tribunales pueden dar órdenes directas a la fuerza pública, directas. Pero esto es ahora, ¿no es cierto?, como producto de lo que pasó. Usted me dirá, profesor, y esto fue, estimados, cientos de cientos, yo diría que unos cuantos miles de sentencias sin cumplir. Y usted me dirá, bueno, porque esto fue así como ya, no lo cumplamos. No. El ministro del Interior, que era general, y se llamaba Carlos Prats, sacó una circular dándole orden a los intendentes de no cumplir las resoluciones del Poder Judicial. No cumplir, está. ¿Quiere que le lea el documento y el número de la resolución? Perdón, si los tribunales resuelven algo y no se puede cumplir, la justicia no sirve para nada, porque un saludo a la bandera. Entonces, un saludo a la bandera. Esto hizo que en realidad el Poder Judicial quedaba con un detrimento tremendo, ¿no es cierto? Usted entenderá, con un detrimento tremendo, porque su labor, digamos, era, digamos, ¿no es cierto?, que hay la ineficiencia, por así decirlo, ¿no es cierto?, ¿no? Y sigue esto, ¿no es cierto?, los diarios, las revistas, el Comité Central del Partido Socialista, en una declaración, dice: la Corte Suprema, a través de la jurisprudencia, ha interpretado la ley con espíritu retrógrado, tergiversando la letra, anulando el contenido progresista de las leyes de Chile. Estas declaraciones, colega alguna, se repetían. ¿Cuándo llegamos al 22 de agosto de 1973? Usted entenderá, ese día marca la historia de Chile, ¿no es cierto? Marca la historia de Chile por razones obvias, porque es una declaración de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que la Cámara de Diputados tiene la prerrogativa propia de fiscalizar los actos del gobierno. Eso no lo hace el Senado, ni en la Constitución del 25 ni en la actual. Es propia facultad, es fiscalizar la administración del Estado. Y entonces, el 22 de agosto de 1973, miren la fecha, por favor, vayan ustedes sacando las conclusiones, por una mayoría enorme en la Cámara de Diputados, que era presidida por un diputado demócrata cristiano, Luis Pareto González, adopta un acuerdo, y fíjese que repite algunas palabras de los acuerdos de la Corte Suprema. Grave quebrantamiento del orden constitucional de la República. Inminente quiebre de la juridicidad, lo que había dicho la Corte Suprema, si lo dice con otras palabras, ¿no es cierto? Y comienza, porque es un acuerdo muy preciso, y comienza a enumerar, porque a un acuerdo, usted entenderá, de este nivel, la obligación era ser, digamos, muy acotado. Entonces dice en el punto 7, que es el punto que me interesa, dice muchas cosas, obviamente muy larga la declaración, que en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos. El Congreso ha usurpado al Congreso su principal función de legislar, ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso, al nombrar a ministros destituidos en esos cargos, y lo que tiene más extraordinaria gravedad, ha hecho tabla rasa de la alta función del Congreso, que tiene el poder constituyente. Ustedes saben, además, que esto es un tema que puede ser un paréntesis cortito, el poder constituyente se clasifica poder constituyente originario y poder constituyente derivado. El poder constituyente derivado está en el Congreso Nacional. Si el Congreso Nacional quisiera hacer una nueva constitución, lo podría hacer directamente el Congreso, hacer una gran reforma, y nos habríamos evitado varias cosas más, digamos, probablemente.
¿Ah? Ese tipo de entonces dice, ¿por qué razón? Porque al final, mire, uno de los derechos humanos más afectados en esta cosa al último es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, cuando usted enumera los derechos humanos, la Constitución del 25 en el artículo 10, y hoy día la Constitución actual del artículo 19, el derecho de propiedad está al último. Porque hay gente que tiene la propiedad y hay gente que no la tiene y aspira a tenerla, porque hay un derecho a adquirir la propiedad. No el derecho de propiedad, cuando está constituido, sino a adquirir la propiedad. Lo dice al último, ¿no es cierto? Entonces, se dictó una reforma constitucional llamada, no sé si los más antiguos aquí lo recordarán, Ley de las Tres Áreas de la Propiedad. Se establecía un sistema que había tres áreas de la propiedad, en una especie de pirámide, la parte más grande era el Estado, en el medio de la pirámide un pedacito así era mixto, y arriba estaba la propiedad privada. Esa ley se aprobó en el Congreso de reforma constitucional, lo aprobaron incluso los partidos, algunos partidos de la Unidad Popular, y cuando llegó al presidente de la República para que la promulgara, el presidente se negó a promulgarla, presionado por el ala más extrema del Partido Socialista, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, digamos, ¿no? Se negó, y entonces ahí se produjo un problema jurídico de altísima gravedad, que hubo que ir al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional tampoco lo resolvió. Cuando ya ninguna institución resuelve un problema tan grave dentro de la institucionalidad, uno comienza a decir, bueno, ¿quién lo resuelve? ¿Quién lo resuelve? Digamos, estamos hablando dentro de las instituciones. Y sigo leyendo en el punto que me interesa. Mire lo que dice. En lo que concierne al Poder Judicial, dice la declaración de agosto del 73, ha incurrido en los siguientes desmanes, con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la excelentísima Corte Suprema. Yo he citado algunas de las frases con que se referían a los ministros. Infamante campaña contra las personas, atribuciones. Ha burlado la acción de la justicia en el caso de los delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes afines al gobierno. Porque adivinen, los condenaban, ¿y qué hacía Salvador Allende inmediatamente? Los indultaba, ¿no es cierto? Con indultos particulares. No sé si ustedes saben también, el indulto particular es facultad del presidente de la República, y diga también, si el indulto es masivo, es materia de ley, ¿no es cierto? Materia de ley. Entonces lo que hizo es indultar, pues de pronto indultó a su sobrino Pascal Allende, nada más partir, digamos, ¿no es cierto?, que era uno de los fundadores del MIT también, ¿no es cierto? Pero eso lo había hecho antes, ¿no es cierto? Entonces, ha burlado la acción de la justicia, ha violado leyes expresas y ha hecho tabla rasa, estoy terminando, del principio de la separación de los poderes, con la cual yo partí esta exposición, ha hecho tabla rasa, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios. Y frente a las denuncias que al respecto ha formulado la excelentísima Corte Suprema, el presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer juicio de mérito sobre los fallos judiciales. Juicio de mérito. Esto es lo que se manda, perdón. Hay que restituir esa propiedad, perdón. Es que esa propiedad no se puede restituir porque es del pueblo. Le hago juicio, es del pueblo, no del propietario, se lo tomaron. Entonces, yo no voy a cumplir la orden de desalojo. O sea, usted, no sé si han estado viendo ustedes estos días una orden de desalojo, ayer o anoche, en Valparaíso, no sé, en algunas playas se habían tomado unas propiedades, digamos, ¿cierto?, que habían construido. Ese es el desalojo, eso es lo que lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Digamos. En lo que se refiere a la Contraloría General de la República, ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinadas a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o entidades dependientes de él, etc. Bueno, yo
no sé, mire, honestamente, si me he dado a entender suficientemente, porque aquí el punto es que, por así decirlo, también uno podría decir, palabras sacan palabras. Y las palabras significan lo que significan, ¿no es cierto? Si yo las pongo en un acuerdo de la Corte Suprema y le digo a usted que conoce el derecho solo por terceros. O sea, como, ¿quién le dice básicamente que usted no tiene idea, ¿no es cierto? No tiene idea de derecho. Entonces ¿qué fue lo que pasó también? Que aquí opera los hechos al margen del derecho. Porque las tomas son hechos, ocupaciones. De lo que llamaría hoy día vulgarmente uno ocupa, que se vive en una casa desocupada y se la toma, uno ocupa, y después vaya a sacarlo usted, pues puede demorarse 10 años en sacarla, lo ocupa de adentro, ¿no es cierto? Porque no sé qué. Entonces, aquí lo grave es, ¿no es cierto? Lo grave es que esta denegación de justicia, porque en el fondo el Poder Judicial aplica justicia y lo que resuelve el Poder Judicial es denegado después por la autoridad administrativa. Y está por escrito. Es una instrucción del Ministro del Interior. Del Ministro del Interior, el comandante en jefe del ejército. Entonces, al parecer, el comandante en jefe del ejército en ese minuto, eso no es un tema que me haya metido a estudiar, parece que estaba convencido, que sí, qué sé yo, no sé, el presidente, no sé. Cuando comienza esto, de repente, mire, esto ocurrió, no sé si lo recuerdan ustedes, con esto termino, en el primer gobierno del presidente Piñera. Había una ministra de Medio Ambiente, que era muy capaz. Ella falleció, de apellido Benítez. No sé si alguno de ustedes la recuerda. Y entonces la Corte Suprema sacó un fallo en relación a una industria por motivo de que estas cosas que son de ecología, ahora de protección del medio ambiente. La ministra hizo en una entrevista diciendo que el fallo estaba equivocado, digamos, ¿no es cierto? No tenía bases técnicas, los ministros de la Corte Suprema entenderá, han estudiado Derecho, pues, ¿no es cierto? No han estudiado Ingeniería Ambiental tampoco, digamos, ¿no es cierto? No, y qué sé yo. Y la Corte Suprema, mire, sacó una declaración, que la declaración es un acuerdo que se lo remitieron al presidente de la República. Que le decía, perdóneme, pero aquí las resoluciones de los tribunales se cumplen. No se hacen juicios de mérito, porque es distinto que hagamos un juicio de mérito cualquiera de nosotros. Somos ciudadanos y podemos opinar. Pero si es una autoridad que es ministro de Estado, el presidente de la República, tú lo vinculas, ¿no es cierto?, como vinculante. O sea, a mí siempre me llamó la atención, por así decirlo, lo voy a decir en términos guasos, como el cutis tan fino, digamos, de la Corte, ¿no es cierto?, o la epidermis, como dice, muy fina, digamos, eso, la epidermis, de que, bueno, porque uno también está expuesto a la crítica, ¿no es cierto?, si usted es autoridad pública y el ministro de la Corte, tiene que estar expuesto a que lo van a criticar, ¿no es cierto?, lo van a criticar por distintas razones, no sé. En fin, y lo van a sorprender, porque si usted es ministro de la Corte Suprema y su hija que es jueza, legisla por Canvas de Estados Unidos, no sé de dónde está. Usted entenderá, digamos, ¿no es cierto?, que usted está expuesto a que se lo digan, pues, y se lo dijeron a un ministro, ¿no es cierto? Se lo dijeron a un ministro hace 48 horas, pero bueno, uno tiene que aceptar que es parte de la, ¿no es cierto? Es autoridad técnica, pero de la alta polis. Entonces, a mí, y con esto sí efectivamente termino, mire, yo creo que un defecto a mí siempre me ha llamado la atención. Y en esto, aunque la situación es absolutamente distinta, lo comparo con otros presidentes, porque Allende fue ministro de Juan Antonio Río, fue senador, fue presidente del
Senado, y entonces lucía que manejaba todas las situaciones con su muñeca. Estamos hablando no de una persona que no tuviera ninguna experiencia, ¿no es cierto? Desde que se me yo primera vez no tengo idea que estoy haciendo aquí sentado, ahora me metieron. Entonces digo, yo no sé qué es lo que estoy haciendo, digamos, ¿no es cierto? Que alguien me ayude, digamos, ¿no es cierto? Que alguien me ayude, se suponía que tenía. Pero entonces usted no puede pelear con el Congreso Nacional, con la Corte Suprema, con el Poder Judicial, con la Contraloría General de la República. No puede pelear con el Mercurio, con la Confederación de la Producción y el Comercio, con la SOFOFA, ¿no es cierto?, con la Sociedad Nacional de Minería y con la masonería. Porque Salvador Allende era masón, ¿no es cierto? Y en ese minuto fue suspendido, no expulsado, suspendido. Ahora ha sido reintegrado, hay en la Gran Logia, en una sala. En el sentido que estoy diciendo, usted no puede pelear con todo el mundo. Porque al final el que sale perjudicado es usted. Eso nos parece como lógico, ¿no es cierto? En un presidente a mí siempre me llamó la atención cómo probablemente en un mundo que nosotros no se vivió, yo lo viví, fui estudiante universitario, pero además viví en el campo, vi las tomas, cerca de la propiedad de mi familia. Entonces, se fija usted, si uno lo vivió, no atina como entenderlo. Es muy difícil explicarle esto a una persona joven, ¿no? Porque no la vivió, ¿no es cierto? No la vivió, no entiende que una cosa así pueda ser posible, ¿no es cierto? Entonces, piense usted que hay otros textos, ahora yo no se los leí del presidente, del senador, que fue presidente del Senado también, Patricio Elwin, de la democracia cristiana, y que sale en defensa del Poder Judicial, pero en unas declaraciones, en una intervención en el Senado, de manera importante. ¿Por qué? Porque su padre, que había sido presidente de la Corte Suprema, el padre del presidente Elwin fue ministro de la Corte Suprema, fue juez siempre, y, ¿no es cierto?, y presidente de la Corte Suprema. Entonces sale, incluso porque me tocan el corazón, ¿no es cierto? Entonces, usted suma, finalmente perjudicado a usted. Entonces, la estructura constitucional que había diseñado don Arturo Alessandri Palma, que es esta, que es la Constitución del 25, yo por esto estudié, pero bueno, después de septiembre quiere decir Constitución, digamos, en este punto ya la habían robado la Constitución, se derrumbaba como un castillo en alto. Ante la avalancha de los hechos, sobre todo de la violencia. No es el tema a tratar ahora, pues no quiero irme por la rama, no es el tema, pero que un país tenga inflación alta, que ¿no es cierto?, que tenga problemas económicos, no autoriza que el sistema se te quiebre, tú sí tienes que sumar otros elementos, sobre todo la violencia como método de lucha, la violencia sistemática, que está en el 19, número 15, actual, no sé si va a quedar en el 19, número 15, la lucha sistemática de la violencia para instaurar un régimen totalitario. Ese es el 19, número 15 actual. Eso es contrario, ¿no es cierto? Ningún partido político que promueva esto puede estar. Bueno, la Constitución puede decir una cosa, ¿no?, que se aplique otra, digamos, que se aplique otra, ¿no es cierto? Bien. Creo que es suficiente, ocupamos una hora, yo creo que era lo que había pensado, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, profesor. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. No sé si alguien querrá alguna pregunta en algún minuto, abiertas, lo que quieran, lo que quieran. Don Enrique, gracias por su exposición. Yo creo que rememora muchos de los hechos que nos tocó vivir de jóvenes, especialmente cuando uno era hijo de agricultores. Después estudié agronomía, fue profesor mío Moreno, gran exponente de la reforma agraria, Rafael Moreno, Sí, claro. que después de pelear con él un semestre en clase, casi me rajó,
lo obligamos entre 4 alumnos de un grupo de como 50 que estudiábamos agronomía, para que se den cuenta, esto el año 74, 75, ya ese era el nivel de gente de derecha que había estudiando agronomía, el resto ya no eran de derecha. Nos reconoció que el propósito de la reforma agraria era entregarle la tierra al que la trabajaba. Así, o sea, con esas mismas palabras. Ahora, dos cosas. Usted resumió bien el tema, lo que se vivía en el campo, la toma de las propiedades, ¿ya? La toma de las industrias, etc. ¿Ya? Ese tema que va directamente relacionado con el derecho a la propiedad y que es muy esencial para las personas, ¿sí? ¿Ya? Hoy día sigue siendo igualmente vulnerado, más incipientemente, pero es necesario observarlo y voy a ver su opinión. La ley que controla el tema de las usurpaciones establece que el periodo de flagrancia creo que son 12 horas, lo cual la hace absolutamente inefectiva en términos de protección. ¿Ya? Creo que eso es importante hacerlo notar. No sé cuánta gente se está dando cuenta de eso, pero la verdad es que esa es una forma de expropiación. Lo que usted mencionó respecto a los bonos de reforma agraria, cuando uno estudia un poquito finanzas, la verdad que el valor presente de un bono Cora, creo que eran al 4 o al 7% nominal con inflaciones de más del 30%, en valor presente eso no es ni el 5% del valor real. Por lo tanto, fue un decomiso, ¿usted dijo? Sí, comiso. Exacto. Confiscación. Una confiscación. Una confiscación. ¿Ya? Y hoy día se está produciendo esa confiscación también de una cierta manera, porque en un fallo aquí de Villa Alemana, de una propiedad usurpada, se dijo, no, ¿sabe qué más? Sí, usted tiene derecho a la propiedad, pero ¿sabe qué más? Póngase de acuerdo con el serbio y todo, porque hay un bien superior que es el derecho de estas personas a tener vivienda, como si los privados tuvieran la obligación de resolver el problema del Estado. Planteado eso de esa manera, me gustaría saber su opinión respecto de lo que está pasando hoy en un paralelo con lo que usted nos relató hace poco tiempo atrás, en lo que es derecho a propiedad, respeto a los poderes, el ejercicio del Estado de Derecho. O sea, aquí el presidente en los indultos de diciembre emitió un juicio de valor respecto de un fallo del tribunal. ¿Ah? Entonces, a mí me preocupa mucho porque veo que aquí se están produciendo ciertas cosas en ciertos grados y me gustaría ver su visión respecto de ese tema. Muy bien. El presidente de la República ha dicho hace unas horas atrás que hay que cambiar las estructuras. Eso fue lo que dijo en una entrevista. Que es exactamente lo que se decía en la época que nosotros estamos hablando, hay que cambiar las estructuras. Hay que cambiar las estructuras. A mí me llama la atención una cosa. No sé si ustedes se han fijado. Nadie habla de intervenir los bancos. Nadie habla de intervenir las industrias. Nadie habla de hacer otra reforma agraria. ¿Se han fijado? Nadie. Pero yo le voy a agregar un vocablo ahí. Nadie habla aún. Nadie habla aún. De manera que me parecería a mí que si ellos fueron, digamos, ¿no es cierto?, consecuentes desde el punto de vista de ellos, de lo que ellos sueñan, evidentemente que eso en algún minuto, ¿no es cierto?, si no hay una reacción, ¿no es cierto?, una reacción que a lo mejor ni siquiera es de los partidos políticos, porque en este caso la reacción más importante contra el presidente Allende vino de los camioneros, vino de los comerciantes, vino de los estudiantes universitarios, vino de la gente del cobre, vino de las mujeres, ¿no es cierto?, recordará, digamos, ¿no es cierto?, organizada, si es que los partidos, digamos, ¿no es cierto?, no... de manera que yo veo, estoy de acuerdo con usted, veo señales, ¿no? Veo las primeras señales, no sé
porque no lo sabría decirlo, cuál es la estrategia, en qué minuto el paso va a ser el siguiente, y no sabemos si el sistema va a ser capaz de detenerlo, si el sistema es autosuficiente para detener la arbitrariedad, porque este es el punto, ¿no es cierto? Este es el punto. Usted piensa que hoy día, bueno, usted dice, expulsar a una persona de una propiedad tomada, ¿cuánto demora usted? Pero si echaran, cuando usted arrienda su departamento, para poder echar al que le arrendó, no sé cuántos meses, ¿se fija usted? Si hay procedimientos que yo no sé en qué minuto, digamos, lo van a hacer. A ver, veo algo en ciernes, esa es mi impresión. No se muestran todavía, no se muestran. Porque el día que alguien diga, mira, que hacer una nueva reforma agraria, quiero ver la cara yo, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? O diga, nombremos interventores en los bancos. Pues ya un ministro hoy día dijo que le echó la culpa a los bancos, porque no estaban prestando plata a las empresas inmobiliarias. ¿Lo leyeron o no? Claro, pues ese es el ministro, y se prestó la culpa de los bancos. Bueno, los bancos cuidan su tasa de encaje y sus préstamos y sus cosas también en una situación innominada que no se sabe lo que va a ocurrir, digamos, ¿cierto? Por eso que es muy importante cómo quede el derecho de propiedad y cómo se define la función social de la propiedad en la Constitución. La función social de la propiedad fue definida en la Constitución del 25 originalmente porque es parte de lo que se llama el constitucionalismo social de la República del Weimar, de Alemania, de Bismarck, que se fija usted, y entonces, digamos, quedó muy vago, pero en la reforma agraria se cambió el concepto de función social, en la basada de la reforma agraria, que es la ley 16.640, esa es la ley, ¿no es cierto?, que llevó a la práctica la reforma agraria de FED, se cambió, entonces, yo no sé cómo va a llegar, aquí estén muy atentos, al concepto de función social de la propiedad. ¿No es cierto? Porque eso es lo que te autoriza a lo mejor qué cosa, una expropiación, estoy hablando de expropiaciones al margen de la expropiación normal, que yo voy a estar en mi casa y la municipalidad determina, ¿no es cierto?, que esa calle se va a ampliar y me expropio en mi casa, pero eso son las expropiaciones típicas, ¿no es cierto?, normales, que se hacen cuando las ciudades se amplían, las calles, aquí. No, acá estoy hablando de un sector, que es el sector rural, ¿no es cierto?, que es el sector rural. Entonces, va a estar atento. Ahora, algo también, las cosas hay que decirlas como son. Absolutamente como son. La reforma agraria fue en la práctica dictada en cartas del obispo de Talca, don Manuel Larraín, al presidente Frey. Y si no me creen, les puedo leer las cartas, porque tengo toda la correspondencia pública, en que le dice que tiene que hacer una reforma agraria en ese sentido. Ustedes saben que la Iglesia es la primera que lo partió, que tenía... Entonces, en el fondo, Frey se lanza, digamos, también se fija usted, ¿no es cierto?, con esta reforma, porque tiene el respaldo de la Iglesia católica, en fin, sobre todo el arzobispo de Santiago y el cardenal Silva Enrique, ¿no es cierto? Digamos, hay que darle mucha vuelta. Yo diría que hay que estar atentos. Tenemos que estar atentos a cómo va a quedar el texto constitucional. Y eso es muy importante definirlo ya, porque el país no puede estar en esta inseguridad de que yo invierto, que yo no invierto, que yo construyo, que no construyo. Las inversiones que son grandes, no pueden estar a la condición de que el Ejecutivo tenga arbitrariedad, ¿no es cierto? Porque el respeto del Estado de Derecho es la clave, y el derecho de propiedad es un derecho humano. Es un derecho humano. El de propiedad y acceder a la propiedad. Los dos están en la Constitución actual. El derecho a la propiedad, a acceder, y el derecho de propiedad cuando está constituida. ¿Se recuerdan que decían un país de propietarios y no de proletarios? ¿Recuerdan la frase que parece eslogan? Pero es cierta, en el fondo, ¿no es cierto? Es cierta. Y es humano, ¿no es cierto? Y el Estado para eso actúa, en virtud incluso del principio de subsidiariedad, cuando existen, ¿qué cosa? Los subsidios habitacionales, pues. Es el mejor ejemplo
¿Subsidio de subsidiariedad? Sí. Subsidio significa el reemplazo y de la ayuda. ¿No es cierto? Me digo, la plata va al pie. Pero el resto tienen que pagarlo ustedes, digamos, ¿no es cierto? Si aquí las cosas no se regalan, hay también que ganárselas. Entonces, hay otras cosas también dentro de derecho de propiedad. Yo no sé, mire, porque los chilenos somos tan buenos para definir largo. En la función social de propiedad son como 5 líneas. Y si usted mira la constitución alemana actual, de la constitución de Konrad Adenauer, que construyó la Alemania derrotada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se refiere a la propiedad, dice esta frase: la propiedad obliga. Para consigo mismo y para con los demás. Punto final. Cerrado. ¿Ah? Nada, la conservación del patrimonio ambiental, la necesidad general del país. La pregunta es, ¿qué son necesidades generales del país? ¿Qué es eso? Si usted no... La Constitución no tiene tampoco por qué definir cada vocablo, pero una ley va a tener que definirlo después, y ahí es donde entramos, ¿no es cierto?, con el problema, la definición, ¿no es cierto? Y la ley la dice que sepamos los legisladores y la mayoría en el Congreso. Entonces yo todavía diviso ciertos elementos, creo que lo dije, hay elementos encubiertos en lo que estamos viendo. Hay elementos encubiertos que nosotros no los estamos viendo. Y que en el minuto en que eso sea posible, va a ser descubierto, ¿no es cierto? No encubierto, va a ser descubierto. Acuérdense, va a ser descubierto. ¿Ah? Entonces ahí va a aparecer la verdad, ¿no es cierto? Ahí va a aparecer la realidad. Por favor, oye. Allá, hay un joven. Profesor, bueno, muchas gracias por la exposición muy clara. Es lindo escuchar el título de esto, a 50 años del final de la Unidad Popular. Sí. Finalmente tuvo su final. Sí. Y fue una verdadera pesadilla para muchas personas. Y en sintonía con la pregunta previa de la reforma agraria, yo como abogado y agricultor al mismo tiempo me causa mucha inquietud el hecho cómo fue posible que a fines de la Unidad Popular Patricio Aylwin, en conjunto con Rafael Moreno, dictan la famosa enmienda Aylwin, en donde tiran por la borda algunos preceptos básicos del derecho de propiedad y reducen a la mínima expresión la reserva que podía quedarse el propietario, transformándose en una verdadera usurpación. Entonces, ¿cómo era posible que dos hombres, supuestamente hombres de derecho, tirasen por la borda principios del derecho de propiedad, principios que siempre habían defendido el Partido Popular Cristiano, y participar de esta verdadera usurpación política? Bueno, tu pregunta de abogado, yo creo que ellos estaban dentro de un contexto, piensen ustedes que Eduardo Frei Montalva, en la primera elección parlamentaria que vino, que vino meses después que asumió, ¿qué pasó en eso? ¿Se acuerdan? La democracia cristiana sacó mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Absoluta. ¿Y sabe por qué no sacó la mayoría absoluta en el Senado? Porque no llevó candidatos suficientes. Porque si hubiera llevado más candidatos, saca la mayoría absoluta. Entonces, lo que ocurre es que viene como un tsunami, ¿no es cierto? Un tsunami en la cual lo que importa es hacer cosas para impedir que ocurra una nueva Cuba. Y vuelvo a repetirte, cuando don Jorge Alessandri fue en visita a Washington, ustedes saben que don Jorge Alessandri no le gustaba viajar, no le gustaba salir ni de la casa, pero él se esforzaba para ir a la Moneda, salir usted caminando ahí de la calle Phillips, y fue, y adivine quién le dijo el presidente Kennedy en una comida. Se lo oía a él, no personalmente, en una grabación que hay. Dígame, presidente, ¿y cuándo va a terminar las encomiendas en Chile?
¿cuándo va a terminar las encomiendas? Y las encomiendas eran sistemas del periodo indiano, del 1500, del 1600, del 1700. O sea, el presidente no tenía idea de lo que estaba hablando. Alguien le dijo, lo quiero una encomienda, pregúntele, no sea presidente, no sé, no tengo idea. Pero eso venía, mira, con un sentido desproporcionado, que es una planificación integral. Porque Frei, te fijas tú, es un hijo de la Iglesia, además. El Partido Demócrata Cristiano, me podrán quemar en la Plaza de Armas por lo que voy a decir, pero si alguien me lo discute, fue creado por la Iglesia Católica. Estimados, todos los dirigentes de la NEC, de la JEC, la Juventud Estudiantil Católica, adivinen qué hicieron en el gobierno de Eduardo Frei. Ocuparon todos los cargos públicos, ocuparon todos los ministerios. Entonces, esa era la acción de la Iglesia de Temuco, Si Frei, para hacer lo que hizo, tuvo el respaldo de Paulo VI, directamente de Paulo VI, al cual le mandaba las cartas, y yo las he leído, que están publicadas las cartas, están publicadas las cartas. Si les interesa, después podemos mandar un texto que es un capítulo, un libro para que ustedes lo lean. ¿Cómo fue preparado eso? ¿Cómo fue preparado eso? Ha preparado además por la revista Mensaje, por la promoción popular, por la labor de los jesuitas. Piense que hubo un sacerdote jesuita, el padre Arroyo, que Allende lo nombró ministro de Agricultura para que siguiera la reforma agraria, pero la compañía no lo dejó que subiera. Estaba nombrado el cura Arroyo. 20 años después volvió a Chile diciendo perdón, pero ahora yo creo en la libertad, creo en el liberalismo. Sí, pero 20 años después decir yo creo en el liberalismo con todo el desastre que quedó súper fácil, pues es una respuesta media frívola, digamos, ¿no es cierto? Tengo la entrevista. Entonces, a tu respuesta. ¿Eso publicó en ese minuto? ¿La Iglesia tenía poder para que se públicamente así como cargos? No, es que era una cuestión de tipo eclesiástico. Allende lo nombró políticamente, pero la Compañía de Jesús en Chile nunca había existido un ministro de Estado que fuera sacerdote, salvo en la primera parte con la Constitución del 33, es que hubo sacerdotes que pertenecían al Consejo de Estado y eran diputados, hasta que se dedicaron a la incompatibilidad, después se incompatibilidad. Pero a ver, ¿quién fue contra Elwin de candidato a presidente? ¿Vicky? ¿Quién más? Errázuriz. Y el cura Pizarro, pues. El cura Pizarro fue segundo, porque en esa primera fue Vladimir Marín. Sí. En la segunda candidatura, adivinen quién fue. El cura Pizarro. Entiendo que todavía está vivo. Vive en un convento de monjas por ahí. El cura Pizarro. Por el Partido Comunista. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Un afán, ¿cómo te voy a decir? Perdón, pero este es un mundo de burgueses capitalistas, opresores, que oprimen al pueblo, entonces lo tenemos que hacer lo mismo la forma en que lo hagamos. Pero aquí lo que manda es la justicia social, mirado desde el punto de vista de ellos, ¿no es cierto? Con una especie de obsesión, oye, una especie de obsesión. Es decir, que usted citó a Rafael Moreno, oye. Sí, Rafael Moreno, que después fue senador, usted sabe, ¿no? Sí, fue senador. Sí. Claro. No, oye, perdón. Claro, es que oye, y entre paréntesis, ¿qué inventaron después? Fíjate tú, ¿qué inventaron? Un sistema de cogestión llamado asentamientos. Entonces, es un paso intermedio que expropiaron, se administraba por representantes nombrados por la Cora, era todo de los partidos, eso se llamó asentamientos. Y la propiedad privada nunca existió. La propiedad privada existió porque fue Pinochet el que después, ¿no es cierto?, escrituraron las propiedades. Que aquí corresponde a un mundo, digamos, yo encuentro desbordado, muy poco, digamos, ¿no es cierto?, ideológico
son cosmovisiones globales en la cual tú vas con todo, porque Frey va con la reforma agraria, va con la chilenización del cobre y nacionalización pactada, después va con la promoción popular. La promoción popular, entre paréntesis, fue preparada por la Compañía de Jesús, la revista Mensaje, y a lo menos 6 o 7 organismos creados por la Compañía de Jesús, digamos, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Por eso les voy a dar el capítulo del último que se ha publicado. Lo último que se ha publicado en esta materia, menos mal que alguien en Chile dice la verdad. Menos mal que alguien se atrevió a decir la verdad en Chile. ¿Te fijas tú? Obviamente que sabían que la propiedad estaba aquí en manos de los conservadores. En manos de los conservadores. Entonces había que privar de la propiedad. Ese fe tenía el respaldo de los obispos, pues. Y yo diría tácitamente del Papa Pablo VI. Tácitamente. Pero gente, cosas que hacen los papas, pues, ¿ya? ¿Están grabando todavía? Hace un papa, hace 12 horas que ha recibido al presidente de Cuba, feliz de la vida, y le ha dicho, qué bueno que usted esté aquí. Riéndose de lo feliz. ¿Ah? Al presidente de Cuba, un tirano que tiene su país en la pobreza más infinita. Pero bueno, no me hagan hablar más porque si no... Una última pregunta, pues son las 8:30. Sí, más que pregunta. A propósito de todo lo que ya está todo respondido en realidad, sí. Pero hay varios libros, uno que habla de sacerdotes y religiosos por el socialismo de la época. Sí. Hay un libro bien interesante que creo que de Fontaine, perdón, Bernard, no me acuerdo cuál de todos, y otros, que dice todos querían la revolución, que habla de los años 60 y todo, para sobre todo la gente más joven. Entonces, realmente, yo tengo muchos amigos socialistas y no conocen estos temas, no conocen los discursos de Allende, no conocen los discursos de Altamirano. Yo les digo, o sea, yo me apasiono con eso y entiendo que la gente en los años 60 se haya vuelto loca con todo esto, ¿ya? De ahí que mucha gente la DC viró como se endiosaron y la ideología era muy potente. No solo Chile, toda Latinoamérica giraba en torno. Y el grito de revolución era revolución armada al estilo cubano. Ese era el estilo de. No se trata que uno invente cosas ahora. Ese era el estilo de nuestro presidente, que ahí parece tan elegante, y dicen que era muy elegante, bien sofisticado. Pero el 11 de septiembre del 73 no hay que olvidarse que el presidente no se pone la banda y se asoma al balcón. Toma la metralleta y se pone el casco revolucionario. Ese es el alma del presidente Allende. No sabemos si el presidente le disparó a alguien más antes de tristemente suicidarse. No sabemos. Esa es la realidad de nuestra revolución, es nuestra. Podemos no compartirla, pero es nuestra. A mí me apasiona porque fue nuestra revolución. Pero volviendo a cosas que nos llevan a lo de ahora, no hay que olvidar que nuestro presidente actual, el señor Boric, se considera admirador de don Salvador. El presidente Boric se hace el leso, así como por tercero. El presidente Allende sabía todo lo que hacía. Todo. Usted lo dijo clarísimo, Enrique. El hombre además era mucho mejor preparado que nuestro presidente actual. Sabía exactamente hasta dónde torcer una mano. Ahora también saben. La señora Yasna Proboste dijo, pucha, perdimos por ahora. La gente ideologizada, movida a la revolución, va a acomodar como las olas del océano, un poquito. Va a acomodarse porque llevamos dos elecciones que, francamente, Chile pegó un tapaboca. El pueblo de Chile, no los políticos, que le han pegado un tapaboca al pueblo de Chile, de derecha, de izquierda, de centro, todo lo igual. Pero hay que estar atentos, sin ser alarmista ni nada, y trabajar y traer gente y aclararle a la gente de que estos procesos no se terminan con 1, 2 o 3 elecciones. No se detienen, porque la ideología está pegada, está en el alma. El camino es la educación básica. No olvidar que nuestro presidente tiene todavía un tiempo por delante y va a ir cada vez que pueda pasando. No sé qué opina usted, don Enrique. No, yo creo que él tiene efectivamente, diríamos, olvidémonos ya del año que estamos viviendo
tiene el próximo nomás, te fijas tú, porque el último año, ustedes saben, es ya pata coja, no sé cómo le llaman, ya nadie lo lleva por la punta al presidente, porque todo el mundo está hablando del próximo, ¿no es cierto?, de la candidatura siguiente. Pero vuelvo a repetir, yo creo que lo que estamos viendo no es la verdad. Estas cosas así tan... Sí, hay que mirar hacia abajo, hay que estar atento, no es, se fija usted, ¿no es cierto? Ahora, debo reconocer que son inteligentes. ¿En qué sentido? No han expropiado bancos, no han hecho esa reforma agraria, pero están cambiando la mentalidad, el vocabulario y la cultura de Chile. El cambio que se está produciendo es antropológico y esa es la filosofía del filósofo italiano, fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, que murió en la época de Mussolini. Les recomiendo, no sé, creo que Gonzalo ha explicado alguna vez esto, los cuadernos de la cárcel, cuadernos del cárcel, ahí está la teoría, la explicación de la teoría. El cambio no es económico abajo en los medios de producción, sino es la mentalidad. Entonces esto haría que uno entendiera, por ejemplo, alguna de las políticas públicas del Ministerio de Educación hoy día, entendiera una serie de cosas, en el cambio del vocabulario. Te van cambiando el sentido común, Lo que tú entiendes por una palabra tiene muchos significados que son distintos, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, yo diría que la política va por abajo y de repente se produce, no sé, una cosa, pero no se ve por de pronto, como en tiempo de la Unidad Popular, una lucha de los centros de padres y apoderados de los colegios contra las políticas educacionales, no se ve. No hay ese tipo de cosas hoy día, pero por abajo el asunto va funcionando, pues. Va funcionando, por eso digo que nos llama la atención, estamos súper tranquilos, bueno, nadie expropia bancos, nadie expropia, no sé, para los emprendedores, no sé, sube los impuestos, no sé, que lo liquida, pero el asunto es, hay que estar muy atento, muy atento. Y es una mezcla muy rara de cosas, una mezcla rara, no me diga usted que no es raro quemazón de iglesias. ¿Qué sentido tiene quemar de iglesias hoy día? Y no todas católicas, sino muchas iglesias protestantes en el sector del Biobío. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Usted lo ha pensado? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué ocurre? Fíjate, cuando le dice, no, que vamos a poner en la Constitución que Chile es un Estado laico. Sí es laico, pues. Si el Estado de Chile no tiene una religión oficial. Es distinto que hay un TD, una catedral para el 19 de septiembre, porque es una tradición, ¿no es cierto?, que comenzó con José Miguel Carrera, y además no están los católicos, ahí están los protestantes, están, no sé, los ortodoxos, no sé qué más. ¿Qué sentido tiene? Hay que darle vuelta, yo creo que hay que pensarla un poquitito, todo el desborde que ocurrió. No es cuestión solo de saltar los torniquetes del metro para no pagar un pasaje. Que la iglesia es un indicio. Uno cree que esas materias ya no son objeto de discusión, ¿no es cierto?, en el mundo moderno. Por lo demás, la última encuesta de la Universidad Católica de Políticas Públicas demuestra que aún más, bajó más el nivel de religiosidad de los chilenos, bajó en un 35%, casi en un 40% en estos 2 años. Entonces, eso como dato, pero religiosidad hablo en general, no católica, nomás, sino que el tema de la religiosidad no es tema. A mucha gente joven, ustedes conocerán, no es tema, a nadie le importa ese, no. Cree más en el dharma y en el karma y en el tarot, digamos, ¿no es cierto?, que la religiosidad, digamos, ¿no es cierto?, está estudiado, Sería bueno a ver si también que Gonzalo les indique que mandan algunos mails para que miren ustedes también el resultado de esa encuesta, porque hay que analizarla con detalle. La hace el Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Están midiendo la religiosidad. Oye, ¿alguna pregunta más? Y dime la última. Ya, muy bien, pues. Hola, buenas noches. Buenas noches. He escuchado que usted ha repetido varias veces que tenemos que estar atentos. Así es. ¿Ya? A ese respecto, los famosos 12 bordes del proceso constituyente, ¿cree usted que puedan ser influyentes en lo que pueda suceder y si es que se pueden realmente cambiar? Bueno, es
una cosa de los partidos, son bordes como este, que Chile es una república con un Estado social de derecho. Social de derecho. Pero observe usted esto, que todo depende de cómo sean las mayorías y de qué entendamos por eso. Si usted mira la Constitución francesa actual, que es estupenda. La Constitución francesa actual es de 1958, es la del general de Gaulle, del 58. Y fíjate, en los primeros capítulos dice, Francia es una república laica y social. Hasta ahí llegamos, eso es todo. Es laica porque ustedes saben, los franceses son laicos, después de la Revolución Francesa, una cosa medio uruguaya también. Entonces, Francia es una república laica y social, eso sería todo. Pero resulta que en Francia, ¿quiénes han gobernado estos últimos años? Chirac, se murió, Valéry Giscard d'Estaing, el angolista, Sarkozy, Macron, que va como socialdemócrata y gobierna como de derecha, una cosa muy extraña. Digamos, ¿qué hacen eso los franceses? ¿No? Entonces depende de cómo, ¿qué interpretas tú como social o yo? ¿Y qué interpretan los comunistas por social? Ahí es donde está el problema. ¿Qué van a interpretar los socialistas o los comunistas? O, si quieres tú, ya dejemos los comunistas, el Frente Amplio. ¿Qué interpretan ellos por social? Y ahí es donde vamos a ver la realidad, porque muchas cosas no son de la Constitución, son materias de ley. Entonces depende de los quórum con que tú apruebas las cosas en el Congreso. Aquí, la gente que son abogados lo saben. Entonces la ley complementaria, si una ley complementaria te define qué es la función social y te lo define de manera amplia, lo dejó abierto a cualquier interpretación. Entonces el punto es cómo va a quedar la redacción. Porque redacciones oscuras, muchas interpretaciones. Redacciones claras, pocas interpretaciones. Esto en derecho, aquí el joven abogado también lo sabe. Redacción de contratos claros, pocas interpretaciones. Contratos que no están claros, puro problema. Digamos, ¿no? Puro problema. En consecuencia, la redacción tiene que quedar lo más clara posible. ¿Te fijas tú? No lo sé si va a quedar, van a ser ahí. Bueno, ustedes saben que la Constitución actual no ocupa la palabra subsidiariedad. El principio de subsidiariedad no ocupa la palabra subsidiariedad, pero está subentendido, ¿no es cierto?, dentro de los fines del Estado, en el inciso tercero o cuarto del artículo primero. Entonces, digamos, ¿no es cierto?, el punto va a ser cuál es la palabra que tú utilizas, ¿te fijas tú? ¿Cuál es la palabra? Yo creo que en el capítulo primero es donde está la pelea más grande, ¿ya? Y bueno, y en la forma, las atribuciones del presidente de la República. ¿Qué atribuciones? Si van a ser las mismas. Tampoco vamos a inventar el oro aquí nosotros, porque tenemos 150 años de experiencia constitucional. Pues, los países no parten con un grupo de iluminados que dicen que ahora nosotros descubrimos cómo vamos a ser felices, todos vamos a ser justos y todo. No, porque hay que ponerle realismo, ¿no es cierto? Realismo. En todo caso, nada tan desbordado como el proyecto que rechazamos. No, porque el proyecto que rechazamos, que el profesor que habla tuvo que estudiarlo, porque yo lo enseño en la universidad, así que tuve que tragarme los 450 artículos, estoy incluyendo los transitorios. Simplemente yo creí que esto era broma. Era broma. No. Mire usted el manejo del agua, de la propiedad de las aguas, el uso de las aguas, de las cuencas. Porque se me ocurre en este minuto decir eso, independientemente de que usted no puede poner todo en la Constitución, pues si para eso están las leyes. O sea, la Constitución no va a definir lo que es un partido político, pero la ley complementaria orgánica define lo que es un partido político. Se pone las ideas generales, los partidos políticos, en fin, no sé, promueven el bien común, promueven el funcionamiento de la democracia constitucional, cosas así. Entonces, ahora, yo a la pregunta muy específica, así mismo, no lo sé, mire, yo tengo amigos dentro, tengo amigos y tengo profesores, colegas que están ahí en la redacción, de vez en cuando dicen cosas, digamos, ¿no es cierto? Dicen cosas de lo que se discute adentro, pero yo creo que
¿Se podría decir no? No vamos a poner nada que Chile es un Estado social de derecho. ¿Ah? Saquémoslo. ¿Ah? Saquemos esa frase, digamos, ¿no es cierto? No sé si serán capaces. No sé si serán capaces, estoy hablando de los partidos políticos. Estoy hablando de los partidos políticos. De un lado al otro. No sé si serán capaces de decir, mire, pongamos una frase más general también. Se podría buscar una frase más general, ¿no es cierto? No, que el Estado, no sé, mire, poner la palabra solidaridad. No, a mí no me parece mal. No me parece mal eso. Mire, en una oportunidad, con esto termino, no quiero hacer perder el tiempo, la Unión Demócrata Independiente, yo soy independiente ahora, pero la Unión Demócrata me invitaron a hablar ante el Consejo General de este partido, en la playa, en un local que tenía el obispado, que lo vendió ahora, Punta de Tralca se llama, se lo vendieron. Pero yo soy medio inconsciente también, dije que sí, pero después me di cuenta del lío que me había metido, entonces pero yo tampoco nunca cuantifiqué, y cuando llego, mi intervención está escrita, dijeron que lo iban a publicar, pero después no la publicaron, porque parece que no les gustó algunas cosas que yo dije. Entonces, y llego y entro en un salón, 20 veces, no sé si lo conoces, 20 veces esto, y habría unas 500 personas. Entonces yo miro, comienzo a mirar, y veo a la Belén Matei, a Pablo Longueira, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, al alcalde de aquí, de Aguyaque. Y a mí se me ocurrió decir esto, y está grabado, porque lo grabaron igual que esto ahora. Después se olvidó. Si no quieren que saquen el principio de subsidiariedad, agreguen la palabra al lado solidaridad. Porque la justicia no es competencia exclusiva de la izquierda de Chile, es también nuestra. La única diferencia está en que tenemos métodos distintos para lograr el objetivo. Pero una persona con dedos de frente no le va a gustar la injusticia, pues, ¿no es cierto? Para luchar por la justicia, por hacer un país mejor, ¿no es cierto? Con mayores niveles de participación, pero eso lo hacemos con los medios que nosotros tenemos, está grabado. Sí, no sé, dije otras cosas más, no sé. Como que el problema era volar antes que un problema jurídico, era un problema de moralidad nacional. No todo es derecho, es moralidad. Fijar los precios, ponerse de acuerdo, nosotros podemos decir también que es una inmoral, pero si creemos en una sociedad libre, con una economía libre, ¿cómo nos aprovechamos de los que tienen menos? Fijar los precios, pues. Perdone, que yo estoy diciendo lo que pienso, si me da exactamente lo mismo, usted me dirá, se transformó de izquierda, no. Tengo clarita cuál es mi postura. Pero no por eso tú vas a permitir, ¿no es cierto?, los abusos, pues, bueno, entiendo que hay alguien que cuando bajé, mucho aplauso, muchas cosas, en fin, qué sé yo. Un señor que no lo voy a nombrar se dio vuelta para no darme la mano, porque había dicho eso, bueno, no sé, pues también era una honra para mí que no me diera la mano, mejor, digamos, que no me diera la mano, por lo que había dicho. Yo, mire, a estas alturas del partido yo soy viejo, así que me da lo mismo, no tengo nada que perder. Así que las cosas se dicen como son, ¿verdad? Se dicen como son, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que en la Constitución tenemos que estar atentos, pues, tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? Muy atentos. Ahora, dentro de esa comisión, mayoritariamente hay un grupo de personas muy inteligentes ahora. Es gente muy bien formada, ¿no es cierto? Entonces también esperamos nosotros y de repente colaborar, ¿no es cierto?, con alguna idea, decir, mire, manden este mensaje, sería bueno que lo pusieran así, este es el sentir de un grupo de personas, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, porque se invirtió. Ahora, la convención mayoritariamente en muchas cosas piensa como pensamos nosotros. Entonces, vamos a ver, bueno, si se aprueba así, y si en el plebiscito, digamos, la gente también se explica bien lo que se está poniendo, porque pareciera ser que hay como un umbral en la sociedad chilena de resistencia
que ya no se resiste más, por así decirlo. Se está rompiendo el umbral de resistencia. La gente no quiere salir, oír nada de Constitución. Estoy hablando, si usted le pregunta a un chofer de un taxi donde me muevo yo, le pregunto y me dice, ¿qué es eso? De nuevo, están haciendo eso. Se fija toda la gente como, hay un umbral como la gente dice, ya córtenla, digamos, ¿no es cierto? Entonces, un país no puede seguir así, pues. Bueno, y si se rechaza, sigue la Constitución misma, la que tenemos, pues. ¿Ah? Será así por unos 50 años más, ¿no es cierto? Adelante. Bueno, es que la misma línea, pero el sentido común de la gente, yo soy bien callejero y hablo mucho, en el fondo tiene un sentido común clarísimo. Clarísimo. Quiere acción, administración y no nueva constitución. Ya entendieron que la constitución no es la causa de los males de la vida cotidiana y del desarrollo potencial para cada persona. Totalmente de acuerdo con usted. La gente sabe que porque usted aprueba una constitución no se va a terminar la lista de espera. La lista de espera es lo que sabe. ¿Ah? Eso es una política pública concreta, una política concreta que ponerle un poco de cerebro. Por favor, terminamos. ¿De verdad? Sí, no sé, No, si quieren afuera hay un cafecito y una cosita y ahí conversa el que quiera más, o saludar al profesor porque sé que hay algunos exalumnos suyos acá. Ah, sí. Así es que, don Enrique, Dios lo guarde por muchos años con esa cabeza tan clara. De verdad que es un privilegio escucharlo, siempre se aprende, así es que le agradecemos al profesor. Pueden abordarlo allá afuera para que no se le arranque tan rápido. Y bueno, y los esperamos para la próxima charla en un mes más. Ya van quedando solo dos. Una de Carlos Williamson, que son aspectos económicos, y otra que es de Hermógenes Pérez de Arce, pero que lo más probable es que no sea acá. Va a ser, yo creo que en línea, ¿ya? Porque no puede salir don Hermógenes. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.